Bueno, buenas tardes, profes, bienvenidos. Ya son las 19. Empezamos. Bueno, buenas tardes, profes, bienvenidos. Empezamos con la clase de hoy. Marce, empezamos. Sí, no hay nadie en espera. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el capítulo 4, ¿sí? Vamos a ver solo una partecita, unos primeros 20-25 minutos del capítulo 4 con algunas ideas principales y vamos a pasar al tema del formulario que hay que entregar, ¿sí? Si bien solo entregaron 2 grupos, ya con esto también tiene la ventaja de que sobre esos grupos nosotros podemos trabajar, ya podemos ver cuáles son las necesidades que hay, en donde tenemos que hacer más énfasis con la información. Así que vamos a repasar todo el formulario que hay que entregar para que ustedes tengan muy claro cómo se tiene que entregar y llenar el formulario. Sí, siempre considerando que el formulario realmente es una herramienta que a ustedes les permite clarificar el proyecto. No es una herramienta, no se trata de que nosotros lo califiquemos, es una herramienta para ustedes, es una metodología que de aquí en más los acompaña en el diseño de un proyecto, que tiene una secuencia con la cual ustedes van a poder identificar qué falta, qué necesita, qué cambios hay que hacer. Entonces, bueno, eso vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ir al capítulo 4. El capítulo 4 vieron que nosotros venimos en este formato de lo general a lo particular. Empezamos el capítulo 1 con lo que es la innovación, los tipos de innovación, es decir, el entorno, lo que es la innovación y cómo se aplica la innovación a la economía, que es el primer capítulo, que es el capítulo de entorno. Después nosotros pasamos al capítulo 2, 3 y 4, que son los capítulos de herramientas para aplicar, y al capítulo 5, que es el capítulo del cierre. Entonces, estamos en el capítulo 4 y fuimos profundizando en el armado del proyecto. Por eso es que el formulario va acompañando en esa profundización del armado. Eso no quiere decir que en algún momento es posible que nosotros, al profundizar un conocimiento, nos percatemos de algún error o alguna falencia o alguna debilidad que tiene nuestra propuesta y tengamos que regresar pasos anteriores para modificar. Eso es muy usual y está bien que sea así. ¿Sí? No vamos a realizar un proyecto de una sola y en línea recta. Vamos a ir y venir con la metodología. El paso 4 es donde nosotros ahora cada vez vamos más consolidando. Viene paso 1 es el entorno, fuimos viendo, ya vimos toda la parte de vigilancia tecnológica, que sabemos que es uno de los temas más complejos que tiene el armado de los proyectos, sobre todo en este enfoque de construyamos. Vigilancia tecnológica es un tema que ustedes necesitan o es importante dominar, sí, dominar. La vigilancia tecnológica debe acompañar a todo emprendedor, tecnológico o no, porque la tecnología nos acompaña en todas las actividades, es decir, no se trata de un proyecto técnico, electrónico, mecánico. Todos los proyectos realmente en la actualidad son tecnológicos porque la tecnología nos acompaña y la vigilancia tecnológica debe ser parte de la cotidianidad de un emprendedor. Entonces, eso es un tema que vamos hoy a trabajar de forma mucho más profunda. Ahora vamos al convertir la idea en realidad. Todavía no, obviamente no tenemos el dinero, no invertimos, no hemos comprado los materiales, pero vamos a hacer el paso anterior. Este es el paso anterior allá tener la lista de materiales. Entonces, nosotros hicimos vigilancia tecnológica, es decir, investigamos entorno, leyes, normativas, reglamentos, investigamos clientes, competencia y tecnología. Lo vamos a ver hoy más tarde en el formulario. Y vamos a convertir la idea en realidad. Y este es el momento en el cual, antes de construir un proyecto, así yo tenga los materiales, digamos que ya los tengo, ¿sí? Bueno, no lo voy a construir hasta que primero no dibuje la idea. Yo la tengo que dibujar. Un proyecto se dibuja, se croquiza, lo que se dice, ¿sí? Siempre lo tengo que hacer. Y, por ejemplo, si es un proyecto de servicios, digamos que es un sitio web, también se dibuja. Es decir, yo tengo que dibujar, yo tengo que irme acercando de esa idea que empecé en el capítulo 1 y que le fui dando forma, yo tengo que irme acercando a la realidad. Y acercarse a la realidad es, antes de hacerlo, dibujarlo. Lo tengo que croquisar, ¿sí? El dibujarlo, el croquisarlo me va a permitir
ir materializando la idea, porque ya salió de mi mente y ahora va a un papel donde yo ya puedo visualizarlo antes de hacerlo. Entonces, esta etapa es indispensable. Yo tengo que dibujar mi equipo, mi producto, mi servicio, lo tengo que dibujar, ¿sí? Posterior a un dibujo que realmente lo puedo hacer a mano alzada, yo puedo utilizar algunas herramientas donde puedo armar un dibujo a escala en 3D que es muy útil, pero al principio lo tengo que dibujar. Es decir, antes de pasarlo a cualquier tipo que ustedes tienen en el anexo 2 van a tener algunos programas informáticos utilizados, pero antes de pasarlo a un programa yo necesito dibujarlo, tenerlo en claro. Entonces empiezo con ese dibujo, ¿sí? De mi diseño, que me va a permitir entender. Y este, por ejemplo, bueno, ya es un dibujo que puede estar ya en un programa informático, pero yo lo tengo que dibujar. ¿Qué me permite el dibujar? El dibujar me permite a mí empezar a establecer dimensiones, identificar materiales, porque cuando yo dibujo un equipo me doy cuenta qué material me hace falta y de qué dimensión, de qué tamaño va a ser. Entonces yo empiezo a, puedo decir, a hacer mucho más eficiente los recursos, porque no compro de más. Muchas veces lo que sucede en los emprendimientos, en los equipos, es que, bueno, necesito cable, necesito madera, necesito una placa, necesito, pero como yo no lo dibujé, entonces yo no tengo claro exactamente cuál es el material que necesito, incluso no solamente el tamaño, sino la dimensión, sino que incluso el tipo de material. Tal vez cuando yo lo dibujo me di cuenta que una placa no es la que iba en ese proyecto, en ese dispositivo, sino que tendría que ser otra porque el espacio no fue el correcto. Entonces lo dibujo. Este capítulo de convertir la idea en realidad tiene que ver con lo primero es dibujarlo a mano alzada. Yo lo dibujo y luego lo puedo pasar en un programa informático a 3D y puedo, ahí en el anexo 2 tienen algunos programas sugeridos del libro para que puedan trasladar esa idea y ya empezar a perfeccionarla, ¿sí? El perfeccionar esta idea en el croquis, en el croquisado, en el dibujo, me permite ser mucho más eficiente con el uso de los materiales. Entonces, por eso es muy, muy importante y me lleva a tomar decisiones fundamentales en el armado de mi proyecto. ¿Qué decisiones voy tomando en el armado? ¿Sí? Voy a tener que definir, como les decía, qué materiales, el tipo de materiales, qué capacidad, qué tamaño va a tener mi equipo. Yo lo tengo que definir en el dibujo. En este capítulo, aquí vamos a empezar también, si bien todos los que propusieron un proyecto tienen claridad acerca de cuál es el proyecto, nosotros todavía no lo describimos y ya vamos a describirlo ahora técnicamente. ¿De qué se trata el proyecto? A nivel técnico, lo tengo que describir, ¿sí? Es decir, conforme yo ya tengo el dibujo, yo puedo describir técnicamente de qué se trata el proyecto, cuáles son los materiales, cuál es la funcionalidad, ¿sí? Entonces yo lo voy a describir a nivel técnico, siempre considerando, y muy importante, que la descripción sea entendible para cualquier persona. Tiene que ser como un cuentito, no es una lista de, está compuesto de estos materiales, no, porque para eso está el presupuesto, es describir de qué se trata el proyecto. Es importante que para llenar un formulario y para armar esto revisen el ejemplo que está en el libro. El formulario se debe llenar con el libro y eso es lo primero que vamos a ver más tarde con el tema del formulario, que no se está llenando con el libro, no se puede hacer de memoria y no se hace por sentido común, ¿sí? Hay muchos temas que estamos trabajando en la parte de proyectos que siendo técnicos muchas veces pensaremos, bueno, esto yo sé cómo se hace. Bueno, hay un método y hay que respetar ese método y ese método está en el libro. Entonces no se hace con sentido común de cada uno, porque si no, no tendríamos un método. Todas las partes del formulario se llenan con el libro y con ese método, y para eso hay un formulario modelo. La descripción del producto innovador del proyecto debe ser descrito conforme el modelo se establece en el formulario. Entonces, revisen el formulario y cómo tengo que hacer una redacción amigable, entendible, que tienen que considerar que cuando nosotros llenamos un formulario, otras personas leen ese formulario y no están en mi cabeza. Me pasa a mí en el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando evaluamos un proyecto que muchas veces llegan formularios
que cuando los leo, una descripción, no sé qué es, no sé si es una mesa, si es una lámpara, si es un vaso, no sé qué es el proyecto en sí, no lo entiendo, porque está descrito de tal forma que es inentendible. Es decir, me describen los materiales, me describen los insumos, pero no entiendo qué es, de qué se trata. Entonces nosotros vamos a presentar formularios para que otras personas los lean. Es técnico, pero tienen que describir un producto. Hay que revisar los ejemplos, ¿sí? Entonces, luego tenemos aquí una parte de leyes, regulaciones y normas técnicas que ya lo sacamos en vigilancia tecnológica, pero que volvemos a tomarlo en el diseño en el dibujo y en el diseño del proyecto, del producto, porque esa parte de la vigilancia tecnológica que yo tomé de normas, regulaciones, va a afectar mis componentes, los materiales, el proceso productivo me va a afectar dependiendo de lo que investigué. Yo tengo que tomar en cuenta, la vigilancia tecnológica no está de adorno, está para tomar las decisiones. Entonces, acá yo tengo que tomar decisiones respecto a materiales y respecto al proceso productivo, a la localización, qué me dice la municipalidad, dónde lo puedo hacer, temas de seguridad e higiene. Tengo que tomar en cuenta lo que obtuve de la vigilancia tecnológica. Vamos a ver el diseño del proceso productivo que viene en este capítulo. Yo ya diseñé, dibujé, ¿sí? Croquisé, tengo el armado de mi equipo, tengo el dispositivo, tengo las partes, tengo las piezas, tengo las dimensiones, lo pasé a un programa informático y tengo muy claro el diseño. Ahora necesito diseñar el proceso, es decir, cómo lo voy a producir. Yo ya tengo el equipo, este es el equipo que va a ser el equipo final, el proyecto final. Ahora tengo que diseñar, detallar el proceso productivo. ¿Cómo va a ser este proceso productivo? ¿Cómo lo voy a llevar adelante? ¿Qué tipo de proceso productivo va a ser? ¿Cuáles son las etapas del proceso productivo? Que más claros son los pasos que se van a dar para generar el producto o el servicio. Y depende del proyecto. Si es un equipo, bueno, es una producción, por ejemplo, a pedido, porque es un equipo. Pero a veces puede tratarse de, digamos que es un proyecto que tiene que ver con un fungicida. Se produce por lote, no se produce a pedido por unidad. Entonces, ¿qué tipo de proceso productivo van a tener? Ustedes lo tienen que describir las etapas del proceso. Es así, tan sencillo como etapa 1, paso 2, paso 3, porque en esas etapas, cuando ustedes las describen, cuando yo las escribo, cuando escribimos es cuando empezamos a identificar qué nos falta, qué tenemos que sumar, qué se nos está pasando por alto. Ah, mira, acá hay una etapa que tiene que ver con la recolección del plástico para el reciclado. Y la verdad es que yo no tenía en cuenta que hay que hacer la recolección, necesito recursos, voy a tener que pedirle permiso a la municipalidad para poder colocar unos contenedores. Entonces, cuando yo coloco las etapas, establezco las etapas, es cuando tengo la oportunidad de revisar directamente a ver si es que todo esto funciona o yo necesito incorporar algo más, porque luego de estas etapas va a salir el presupuesto final. Yo tengo que presupuestar el proyecto, ¿sí? Dependiendo de las etapas. Yo estoy haciendo un proyecto que tiene que ver con el reciclado del plástico y como no coloqué la etapa, porque no establecí la etapa de la recolección, yo en el presupuesto no tengo contenedores o la movilización de los contenedores, o por ejemplo el contenedor donde tengo que poner un cartel y no presupuesté armar los carteles. Me olvidé de esa etapa porque no la dibujé, no la escribí. Entonces cuando yo ya tengo un presupuesto me olvidé. ¿Y ahora qué hago? Eso pasa muy seguido, entonces por eso es que yo primero diseño el proyecto y luego diseño los pasos. Escribo los pasos para hacer este proyecto porque cuando yo escribo los pasos me va a dar la lista de materiales, lo que estoy necesitando. La capacidad teórica de producción. Teórica de producción quiere decir, si yo diseño un equipo, yo tengo que tener una finalidad de producción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ese equipo? Si voy a trabajar con plástico, bueno, ¿cuánto plástico? ¿Qué cantidad de plástico? ¿Qué producto final va a salir y cuánto necesito? Y depende de ese es el tamaño del equipo, ¿sí? Todo equipo tiene que tener una capacidad de producción del equipo en sí mismo que en relación a su objetivo, ¿sí? Si es grande, si es chico, depende del objetivo. Entonces, eso también es muy importante. Me dieron los números y yo armé un equipo enorme para triturar plástico, pero sucede que
requiere tanto insumo que yo no puedo recolectar. Voy a hacer mejor uno pequeño de muestra que me permita a mí primero generar este proceso y entenderlo. Entonces, yo tengo que tener muy claro en ese dibujo que hice que ese equipo o ese dispositivo tiene una capacidad de producción y yo tengo que establecer esa capacidad en mi dibujo, ¿sí? Entonces, de eso se trata este capítulo. Yo sé que los profes técnicos lo conocen. Lo que sucede muchas veces en nuestra experiencia de las escuelas y más en mi experiencia en el ministerio evaluando proyectos, muchas veces estas etapas en general se hacen de memoria o no se hacen directamente, o se hace de memoria porque yo armo la lista de materiales pero nunca dibujé el proyecto, no me di cuenta que cuando yo lo dibujo, uy, había una parte, mira, las patas, no las presupuesté. Y a veces pueden ser valores menores que se van sumando porque al no dibujarlo yo no tengo claridad de lo que necesito. Y luego también el otro tema es la capacidad que tiene el equipo. Si yo no identifico el objetivo y qué es lo que voy a hacer, puedo sobredimensionar, armar un equipo con una capacidad que después no puedo utilizar o hacer un equipo muy, muy pequeño. Entonces, estos son temas que yo tengo que tener muy en claro pasando por el diseño, las etapas, los pasos 1, 2, 3, 4, para poder identificar los materiales, los insumos y que nada se me quede, ¿sí? Porque todo eso se traduce en la lista de materiales y el presupuesto del proyecto. Esto es lo que es el capítulo 4. Vamos a ver una parte hoy y después la próxima semana veremos más profundamente porque el objetivo principal de la clase de hoy es profundizar en el armado del formulario. Ahí se ve el formulario, Marce. ¿Sí se ve el formulario? Bueno, a ver, el formulario es simplemente el reflejo de lo que nosotros estamos pensando, digamos, es mi idea puesta en el papel, que principalmente el uso es para ustedes. Si bien es un formulario que hay que presentar y cuando busco financiamiento, el financista es el que lo va a leer y lo va a evaluar y lo tiene que entender como un cuento muy agradable, el formulario debe estar muy bien escrito. Sin embargo, al que lo elabora es una herramienta para que nosotros identifiquemos qué estamos necesitando, dónde tenemos una falencia, qué tenemos que modificar. Un formulario de financiamiento no se hace para presentar el programa y para salir o para tener una nota. Esto es muy importante porque de hecho el programa participar no es de ninguna forma obligatorio. Es que ustedes aprendan una metodología para presentar proyectos, entonces se realice de forma correcta con todo lo que es la metodología incluida. Entonces vamos a ver los diferentes temas. El domicilio es la escuela, número tanto o con el nombre y la dirección. Ese es el domicilio. ¿Sí? No puede haber formularios sin número de escuela o sin nombre de escuela que no se sabe de dónde son. ¿Sí? El título del proyecto. El título del proyecto debe ser, se sugiere que sea un título que se entienda. Trituradora de plástico. Sí, se entiende, que se entienda, porque eso facilita mucho la evaluación de un proyecto, que se entienda qué es de entrada, ¿sí? Cuando yo presento un proyecto a otra persona o una institución que yo no conozco, tengo que facilitarle el entendimiento. Entonces, el título es le pongo un título en francés porque significa, eso complejiza la evaluación e incluso indispone al evaluador, porque ya dice, bueno, ¿y esto qué es? Tengo que leer. Entonces, tenemos que tomar en cuenta puede ser algo menor, pero en los jóvenes es muy usual andar poniendo en título, no hablan inglés, pero quieren poner un título en inglés, ¿sí? Que después no se entiende, tiene que ser entendible, ¿sí? Nombre de la escuela, la descripción del equipo emprendedor son los estudiantes, es el docente o los docentes que acompañan. Las motivaciones. Bueno, las motivaciones es que es los que impulsa desde lo profundo, desde el entendimiento, a presentar este proyecto. No me impulsa a cumplir una materia. Nosotros consideramos que aquí en esta ciudad se requiere tal tema o es importante para la comunidad este proyecto por tal motivo y eso nos impulsa, nos motiva, ¿sí? Esa es la motivación. Porque nuevamente el evaluador, acostúmbrense en esto, el evaluador cuando
revisa el proyecto, le interesa mucho la motivación del equipo emprendedor, ¿sí? Interesa mucho porque a alta motivación los proyectos se realizan. Cuando no hay motivación, en general, una de las problemáticas más grandes del mundo emprendedor es que los emprendedores les falta perseverancia, constancia, ¿sí? Muchas veces, bueno, no, esto es mucho trabajo, no, la verdad es que yo no tengo tiempo y entonces desisto, ¿sí? Ese es el principal motivo por el cual los emprendimientos no se realizan, no se financian. Entonces lo sabemos todos los evaluadores. Leemos las motivaciones. Si vemos que la motivación es fuerte, la probabilidad de ser llevado a término es mayor. Es decir, si yo estoy muy motivado, es probable que supere todas estas solicitudes o estas necesidades de investigación, porque la motivación es más fuerte. Entonces, por eso la motivación siempre es importante. Bueno. Ahora vamos con la parte fuerte de lo que es ya el formulario y de lo que nosotros recibimos en formulario, y vamos a ir punto por punto. Profes, después revisen la clase con los estudiantes. El formulario se llena con el libro, no se llena de memoria, se llena con el libro, por favor, no se llena con sentido común. Recibimos formularios que vemos que se llenaron con sentido común o más o menos lo que yo me acordé en la clase. Con lo que más o menos me acordé en la clase no se puede llenar un formulario porque es complejo llenar un formulario, ¿sí? Para todos es complejo llenar, para un científico es complejo llenar un formulario. No, por eso hay un método, es decir, se arma un método porque para los evaluadores les resulta más sencillo. Si el método se cumple, yo puedo entender todos los proyectos. Es como los libros. Si ustedes, quienes han accedido a más de un libro y miran todos nuestros libros, van a ver que el método es el mismo método. El tema cambia, pero el método es el mismo. La metodología del armado de los libros, de ejercicios, de aplicación, de ejemplos, todas las herramientas que tienen los libros son exactas para todos, aunque la temática cambia. El método es uno solo. Cuando el método es uno solo, lo que ayuda es que al lector, por ejemplo, ustedes pueden tomar cualquier libro y les va a resultar más entendible que si cada libro tiene su propio armado, porque entonces yo tengo que entender a cada uno. Acá yo veo que el método se repite y me amigo con ese método, ¿sí? Eso por una parte, pero por otro lado, realmente el formulario tiene un método que los ayuda a ustedes a profundizar en el proyecto y a caminar a que realmente este proyecto tenga oportunidad, más allá del programa Construyamos. Es decir, que realmente es un formulario, está armado para que ustedes se encaminen en este proyecto que tenga éxito. Entonces, se hace con el libro. El conocimiento científico se refiere al conocimiento que tiene el equipo para realizar el proyecto. Si nosotros presentamos un proyecto que es, no sé, un kit de hidroponía, como está en el libro, por favor, o sea, eso es lo que hacemos mucha énfasis y que sigue faltando. Hay un ejemplo en el libro. No cuesta nada revisar el ejemplo. Es decir, cuesta un poquito de tiempo, pero les aseguro que va a ser un tiempo mejor invertido si yo leo el ejemplo y aplico con mi proyecto a que no lo leo, porque si yo no lo leo, estoy corrección tras corrección, corrección tras corrección, me están corrigiendo constantemente. Si yo lo leo y lo aplico, realmente es optimizar el tiempo. Digamos que es un kit de hidroponía, el proyecto, un invernadero hidropónico, el proyecto. ¿Cuál es el conocimiento científico? Este invernadero hidropónico lo realizó o lo propone los estudiantes de una escuela técnica en industria de procesos. ¿Sí? No lo pone, entonces, no es una escuela en comercio electrónico, en economía, por ejemplo. Porque la escuela en economía no va a tener el conocimiento científico para realizar un invernadero hidropónico. Entonces, el conocimiento científico, yo tengo que demostrar que lo que se requiere para hacer ese proyecto, nosotros, equipo de la Escuela Técnica X, tenemos este conocimiento porque somos de la escuela con esta orientación y adquirimos este conocimiento A, B, C, y describo el conocimiento que considero respalde ese proyecto, considerando que el proyecto debe hacerse con el conocimiento de los estudiantes. A nosotros nos gustaría, pero estamos en primer año y todavía no aprendimos y tenemos que contratar a un asesor. Entonces el proyecto no se puede hacer. Es un programa de prácticas, es poner en práctica el conocimiento. Y este es el momento y el lugar para demostrar que yo poseo el conocimiento para hacer ese proyecto, así que describo el conocimiento adquirido
científico, tecnológico, lo que sé, las materias, qué es lo que aprendí para hacer ese proyecto. Hay que describir. El tipo de innovación. Y aquí vamos nuevamente. Ese libro está escrito, profes y estudiantes, no es de otra forma. Tipo de innovación. Leímos, no recuerdo, pero había un tipo de innovación que no me acuerdo si era muy interesante o era era un adjetivo. El tipo de innovación está en el libro escrito y dice que por nivel hay radical, incremental y disruptiva. Y por contribución está productos y servicios, modernización tecnológica, proyectos de gestión. No hay más categorías, son esas categorías las que están en el libro. Yo tengo que colocar qué tipo de innovación es nuestra propuesta y fundamentar. Este proyecto pertenece a la innovación incremental debido a que, bla, bla, bla. En general, les digo, generalmente son todos incrementales. Radical es muy poco. Radical, como su nombre lo dice, es un cambio radical, ¿sí? Un cambio radical es cuando, por ejemplo, cuando utilizamos una tecnología que existe, no es disruptivo, porque la diferencia entre radical y disruptivo es que disruptivo es una tecnología completamente nueva. No hay proyectos disruptivos en Construyamos, porque hacer un proyecto disruptivo lleva mucho conocimiento, mucha investigación científica y solo se puede hablar de un proyecto disruptivo en tecnología cuando es una disrupción, una nueva tecnología a nivel global. No en mi comunidad y en mi país, no, es a nivel mundial. Entonces es muy complejo. Radical quiere decir que yo uso una tecnología que tenía tal uso, yo ahora la uso para otra cosa completamente diferente que cambió el mundo, ¿sí? Un computador antes solo se utilizaba en la década de los 80 en las empresas y un cambio radical fue utilizarlo en los hogares. Un cambio radical porque cambió la vida de las personas. La tecnología cambia la vida de las personas y las innovaciones radicales cambian la vida de las personas. Entonces, generalmente no se dan. Si es incremental, hay que fundamentar por qué es incremental. En cuanto al nivel de por contribución, es un producto, es un servicio, es una modernización tecnológica, es una mejora, ¿sí? Es un proyecto en gestión que tienen que colocarle en las categorías del libro. No existen otras categorías imaginarias. Ahí encontramos categorías imaginarias que no existen, son las de libros, porque ese es el método, ¿sí? Sector productivo. El sector productivo es indispensable que conozcamos de economía. No podemos no conocer de economía porque economía es el lugar donde colocamos nuestros proyectos, el lugar donde vivimos, es donde se articulan todos los actores. No existe el sector económico de los electrodomésticos o realmente a veces encontramos en los formularios sectores que no existen. Existe el sector primario, sector secundario, terciario y cuaternario. Están en el libro, están en el paso 2. Y nosotros tenemos que colocar cuál es el sector productivo y por qué, y fundamentar, ¿sí? Entonces, siempre yo regreso al libro, para eso está el paso escrito, no lo hagan de memoria, ¿sí? Y otro tema indispensable, profes, los formularios tienen que pasar por corrector ortográfico. No podemos recibir formularios con faltas de, no de ortografía, hay algunos que tienen faltas de escritura, ¿sí? Las letras al revés, no se puede leer, eso no puede pasar. Estamos en un curso, en un programa de práctica profesionalizante. No se trata de nosotros, se trata de que es una práctica profesionalizante y que tiene que estar presentado con el nivel que ustedes merecen entregar. Entonces, tienen que revisar que la escritura sea correcta, ¿sí? Y es muy fácil, pues si yo lo entrego en Word, me sale la línea roja ahí abajo, entonces lo reviso y lo entrego correctamente. Sector productivo. Alianzas para la innovación. Las alianzas para la innovación tienen que ver con mis socios estratégicos, ¿sí? Es decir, alianzas para la innovación es una alianza, es un socio estratégico. Todos nosotros como emprendedores es muy difícil salir adelante o sacar un proyecto adelante solos. No tenemos los recursos para hacer todo el marketing y toda la publicidad y que todos conozcan nuestros proyectos, nuestros productos y nuestros servicios.
Entonces, las alianzas son muy útiles, nuestros socios estratégicos. ¿Quiénes son los que nos van a ayudar? Las alianzas no son los clientes, tampoco son los proveedores, son las personas, las organizaciones o las instituciones que nos apoyan o que nos pueden apoyar para que logre el éxito. La municipalidad puede ser un buen aliado. ¿Por qué? Porque si se trata de innovación, como escuela podemos presentar a la municipalidad, que de hecho ha dado muy buen resultado, esta propuesta que saca la escuela técnica en tal localidad, es una propuesta nueva para mejorar esto, entonces me lo da a conocer. Eso es una alianza, ¿sí? Otra alianza puede ser los medios de prensa. Otra alianza en algunos casos es el INPI, el INTA, que siempre colabora con nosotros, dependiendo de con quiénes hicieron ustedes el proyecto. Recuerden que los proyectos no se hacen en soledad, los proyectos se hacen justamente conversando con otros, pues yo no puedo decidir lo que otro quiere comprar, porque es que yo creo que, es que todos van a quererlo, yo tengo que salir. Nosotros este año, por contar las experiencias que tuvimos de proyectos, por ejemplo, en algunas ciudades trabajamos con el INTA directamente, ¿sí? Y al inicio del programa presentamos a los profesionales que están en el INTA, que trabajan con nosotros, quienes se ponen a disponibilidad en diferentes ciudades para que les consulten, porque conocen el sector productivo, conocen la necesidad, conocen las tecnologías, son del INTA y están siempre dispuestos a apoyar a las escuelas. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos en 71 ciudades, no podemos perseguir equipo por equipo. Nosotros presentamos, facilitamos los socios. Luego sucede que esta relación no se da, se presenta un proyecto. Cuando se presenta el proyecto, nosotros lo enviamos a INTA local y nos dicen, esto no se aplica. Por A, B, C, los productores esto no lo necesitan, por A, B, C, pasa esto y esto, la tecnología es antigua. Y no sucede. ¿Por qué no se aprovechó la relación? Ese, por ejemplo, es una alianza para la innovación. Para innovar yo necesito alianzas, no puedo hacerlo solo. Entonces, las instituciones, los organismos con los que ustedes consideran que pueden colaborar, aquí se anotan. No es necesario que ya hayan hablado con ellos, sino que ustedes identificaron con quiénes puede ser la Secretaría de Producción, ¿sí? ¿Qué organización, con quiénes yo podría hablar y en qué me podría ayudar? Aquí tengo que poner el nombre y en qué me podría colaborar. Puedo googlear un poco, puedo ver. Vamos a ver la parte de vigilancia tecnológica y ahí incluso me salen las alianzas, ¿sí? Ahora vamos a la parte de vigilancia tecnológica, que aquí rearmé el formulario. Ustedes lo van a ver más largo, pero no es porque hay que hacer más, es porque tiene más detalle para ayudarlos a que se entienda mejor el tema, ¿sí? De cómo armar la vigilancia. La vigilancia tecnológica es la Biblia del emprendedor. No se puede hacer un emprendimiento sin vigilancia tecnológica. Y vigilancia tecnológica es un tema que todas las escuelas necesitan, requieren, es indispensable que se trabaje, más si es una escuela técnica. La vigilancia tecnológica debería ser parte del programa educativo. Todos tenemos que hacer vigilancia tecnológica antes de siquiera pensar en hacer un proyecto. Entonces, nos va a acompañar la vigilancia y vamos a aprender a hacerla con mayor detalle. Y es más, o sea, la vigilancia tecnológica es una práctica que se va perfeccionando. El próximo año vamos a tener un curso solo de vigilancia tecnológica y un libro solo de guía de vigilancia tecnológica para que ustedes, no solamente los profes, por ejemplo, tengan el método de la vigilancia, sino también tengan programas informáticos para almacenar y buscar la información que requieren en los proyectos. La vigilancia tecnológica, como les dije varias veces, es el observar qué está sucediendo que impacte en mi proyecto. No es letras, no es bla bla. O sea, los formularios que recibimos es la vigilancia tecnológica es importante por tal cosa. No es esa la respuesta. La respuesta, ¿cuál es? Dice, detallar en al menos 2 ámbitos. Son 4 los ámbitos de vigilancia tecnológica. Y aquí dicen al menos 2 ámbitos. Detallar es 2 fuentes de información, es decir, que serían 4 fuentes de información en 2 ámbitos, 2 y 2. 2 fuentes de información cuyo análisis resultante se aplique al proyecto propuesto. Entonces vamos a hacer un detalle. En la página número 48 del libro, ¿sí? Del libro digital, está la vigilancia tecnológica, cómo hacerla. Y dice, lo primero para hacer una vigilancia tecnológica es que yo necesito tener un objetivo. Yo tengo que investigar, vigilar es
mantener una investigación, un conocimiento permanente. ¿Pero sobre qué? Bueno, lo primero es tener un objetivo. Si yo no tengo un objetivo, no puedo tener claro en qué voy a investigar. Entonces, lo primero es tener un objetivo. Yo tengo en el libro, acá nosotros tenemos 4 ámbitos y a aquel punto les dicen elegir 2. Entonces yo establezco, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en el entorno. El entorno tiene que ver con leyes, con reglamentos, con normas técnicas, con aspectos socioculturales que deben observarse para la realización de mi proyecto, porque pueden afectar los materiales, si hay una normativa que dice, como vimos en un proyecto en que estamos trabajando con plástico, y entonces voy a hacer juguetes para niños con ciertos residuos plásticos, no se puede, hay una normativa que lo prohíbe. Entonces yo tengo que observar eso, porque si no me quedo con el proyecto, con el producto armado y no puedo utilizarlo. Entonces, yo aquí tengo que poner primero, por ejemplo, mi objetivo. Digamos, este es un ejemplo, ¿sí? Porque yo tengo en el entorno, digamos que el objetivo del proyecto, pueden tomar estos objetivos, ¿sí? Que son un ejemplo. El objetivo de este análisis de entorno es identificar leyes, reglamentos relacionados con los materiales a utilizar o las normas técnicas que deben observarse en relación al proceso productivo del proyecto propuesto, ¿sí? Su localización, las normas de higiene y seguridad. Entonces, yo tengo que buscar normativas, leyes que tienen que ver con aspectos relacionados con la localización, con normas de seguridad y higiene de mi proyecto, no de los proyectos en general, del mío, ¿sí? Entonces, yo tengo que colocar acá, encontré normativa XYZ titulada tal. Esta normativa dice esto y en mi proyecto funciona así. Conforme a esta normativa hemos decidido tal cosa. Entonces, la vigilancia tecnológica me da las herramientas para tomar las decisiones. No es colocar links. Bueno, es que ahí dice una normativa que está bien hacer esto. ¿Y qué tiene que ver con el proyecto? O sea, tienes que buscar información que se relacione con el proyecto y mencionar cómo se va a aplicar. Este es entorno. Vamos al comercial, el objetivo. El objetivo de la vigilancia comercial es respaldar con información que sustente el interés de los potenciales clientes. Que yo estoy seguro que todos lo quieren. ¿Quién dice que todos lo quieren? El emprendedor. Si el emprendedor no lo va a comprar al proyecto. Entonces yo tengo que buscar información que respalde. Fuentes de información que está en el libro. Las fuentes de información principales son los organismos públicos, los centros educativos como las universidades o los centros de investigación reconocidos. Pero esa información tiene que realmente aplicarse a mi proyecto. Yo tengo que no puedo buscar por un artículo de prensa, es porque es que salió en el diario del interior o no sé dónde, local, salió la importancia de tal cosa. ¿Quién es el diario? O sea, ese no es una fuente de información. Ahora, si el diario dice, publica una nota, resulta indispensable el reciclaje del plástico en la comunidad, conforme lo comenta la Secretaría de Producción de la Municipalidad. Eso es otra cosa, pero yo tengo que ir a buscar a la Secretaría de Producción. Entonces, porque esa es mi fuente de información. Si yo encuentro que en la Secretaría de Producción se promueve algún programa para el reciclaje, entonces yo me di cuenta que hay un respaldo de lo que quiero hacer. Yo no puedo generar un proyecto porque yo considero como emprendedor que es importante. Y ese es uno de los principales errores que tienen los emprendimientos, que el emprendedor considera de forma unipersonal la importancia de lo que va a hacer, como si él fuese todos los clientes que necesita. Entonces, la vigilancia comercial, el objetivo, por ejemplo, podría ser respaldar con información el interés de los potenciales clientes. Quiénes son, dónde están, ¿sí? Que respalde lo que el emprendedor intuye que está pasando. Es decir, obviamente que el emprendedor es intuitivo. Entendemos, vemos, decimos, esto podría ser bueno. La vigilancia me respalda, me confirma o me corrige, porque ninguno de nosotros somos infalibles y como emprendedores muchas veces pensamos, esto es importante, y cuando investigo me doy cuenta que había variables que yo no estaba considerando. No podemos saberlo todo.
la vigilancia tecnológica aporta ese conocimiento y debo estar en esa capacidad de aprendizaje. Entonces, esa es la comercial. La competencia. El objetivo en la competencia en la vigilancia tecnológica no es colocar el competidor en sí mismo, es decir, voy a colocar mi competidor es este, no, voy a colocar la existencia de la competencia, voy a investigar qué ha sucedido o qué sucede, que la competencia tal vez no es suficiente, que los productos similares y sustitutos no satisfacen las necesidades, que tal vez no son de buena calidad, que tal vez son de costo muy alto. ¿Qué está sucediendo? Es decir, yo aquí tengo que buscar en mi vigilancia es qué está sucediendo con la competencia. No estoy identificando el competidor. Tenemos después otro espacio para decir quién es el competidor. Acá es vigilancia tecnológica. Vigilo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la competencia? ¿Qué está pasando en los otros proveedores de productos y servicios similares y sustitutos? Y busco un respaldo de eso que está pasando. Y la tecnológica. Todas son importantes y se complementan. La vigilancia tecnológica es asegurarme que la tecnología que estoy utilizando realmente es actual, ¿sí? Conforme las mejores prácticas a nivel global. Hoy no podemos hablar de nosotros podemos. Un proyecto es innovador si lleva la tecnología a un lugar donde no está. Entonces es innovador. Eso no quiere decir que yo lleve tecnología atrasada. Es decir, puede ser que en el lugar no exista la tecnología, ni siquiera la atrasada ni la nueva. No existe esa tecnología, no se esté utilizando. Ahora, si yo llevo la tecnología, no puedo llevar tecnología atrasada, porque no va a ser útil. Por ejemplo, digamos que una comunidad que no usa telefonía celular, voy a poner un ejemplo, entonces yo digo, mira, ellos no usan, les voy a traer un teléfono de esos que se usaban hace 10 años, porque total, si nunca lo usaron, entonces van, al menos tienen uno, pero ya no sirve. Ese teléfono ya no sirve porque la tecnología no permite captar la información que hoy hay en el mundo, entonces es inútil. El hecho de que yo lleve tecnología a donde no existe no quiere decir que lleve tecnología atrasada. Y en un mundo como el que vivimos hoy, nos tenemos que asegurar que la tecnología que llevamos es la idónea para ese territorio y para esa necesidad y que está dentro de las mejores prácticas en la actualidad y a nivel global. Cuando nosotros hablamos, cuando hacemos vigilancia tecnológica, hoy en día, y esto no pasaba, les digo, ni hace 5 años, pero hoy en día la vigilancia es a nivel global, no es aquí al lado en mi barrio o en mi ciudad, es global. Yo tengo que entender qué está sucediendo para poder aplicar una solución tecnológica. Entonces, ustedes en este punto tienen que elegir dos aspectos. Por ejemplo, yo puedo trabajar en entorno y en competencia o en entorno y tecnología. Tecnología es el aspecto que les sugiero que trabajen todos, ¿sí? Y si aceptan una sugerencia, las más importantes son entorno y tecnología para ustedes en esta etapa. Todos son importantes, pero en esta etapa del proyecto son esos dos. Pero yo tengo que colocar dos enlaces con títulos y la aplicación. Encontré que yo estoy armando un sistema de riego, que es mi proyecto, y en este link del INTI menciona que la tecnología que se está utilizando actualmente es esta, coloco el link y voy a utilizar conforme esta normativa o esta tecnología estamos utilizándola para aplicarla. Entonces, la vigilancia es para tomar decisiones, no es un ítem de adorno, es yo vigilo y tomo decisiones. Y esa es la práctica que en la escuela técnica es importante que tengan profes y estudiantes, es yo vigilo y tomo decisiones, yo vigilo y tomo decisiones porque el mundo cambia segundo a segundo. Entonces, por eso se llama vigilancia y no se llama investigación, porque la palabra investigación es como que suena a que tiene un fin y vigilancia es permanente. Yo vigilo y tomo decisiones y vivimos en un mundo en el cual tenemos que constantemente vigilar y constantemente tomar decisiones sobre lo que hemos encontrado en la vigilancia. Esa es la forma de llenar este espacio, ¿sí? Revisar el libro, leer, objetivo del proyecto. Lo repasamos, está en el libro y hay que revisarlo en el libro y hay que revisarlo con este concepto, ¿sí? El objetivo, lo que entre los proyectos que recibimos, los objetivos están erróneamente planteados. El objetivo de un proyecto
tecnológico es el beneficio que brinda el proyecto. Ese es su objetivo. Cuando yo creo un proyecto, yo creo tecnología, recuerden que la tecnología existe para facilitarle la vida a las personas, para que la vida de las personas sea más eficiente. La tecnología siempre mejora la calidad de vida de todas las personas en diferentes segmentos de población, con diferentes necesidades. La tecnología está para eso, para generarnos una ayuda, para hacer nuestra vida más eficiente, aun cuando la primera etapa del aprendizaje de la tecnología a ninguno nos gusta, a mí tampoco me gusta. Es decir, siempre hay que aprender a usar la tecnología para que ésta se vuelva eficiente. Y en ese aprendizaje es donde está el mayor tropiezo de la población, porque hay que aprender. Y aprender lleva tiempo y estamos ocupados y tenemos muchas urgencias. Entonces, muchas veces, lo mismo que pasa con llenar el formulario, es como estamos con tantas urgencias, no pasamos esa etapa de aprender. Sin embargo, si no aprendemos, es como no podemos utilizar la tecnología. La tecnología facilita la vida siempre que la aprenda. Ahora, si no la aprendo, me lo va a complicar permanentemente porque el mundo complejiza la tecnología, ¿no? En el caso, por ejemplo, de educación financiera, el otro día de una conferencia, y mencionaba, el problema de la falta de educación financiera no es de las poblaciones vulnerables, es de toda la población. En todos los segmentos de población falta educación financiera, en todos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más tecnología en las finanzas y las personas no invierten el tiempo en entender y no entendemos cómo está funcionando el mundo. Y lo más grave es que se complejiza cada vez más y el conocimiento se construye sobre conocimiento anterior. Si yo no conozco este nivel, ¿cómo voy a conocer el de acá? Porque hay diferentes capas que se fueron construyendo. Entonces, el tema de la tecnología, yo tengo, sí, creo un proyecto, nuevamente, el objetivo es su beneficio. Yo tengo que hablar del beneficio y lo tengo que cuantificar en un proyecto. Eso está en el libro. El objetivo de un proyecto es el beneficio que brinda, no es la descripción del proyecto, es qué beneficio brinda, ¿sí? Entonces, si es, por ejemplo, un, no sé, secador solar de frutas, de hortalizas para un pequeño productor, ¿cuál es el objetivo? Es aprovechar su producción o evitar el desperdicio o mejorar sus ingresos en tanto por ciento al tener este equipo. Es decir, yo tengo que en el objetivo demo, miren el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo del invernadero hidropónico menciona, el objetivo del proyecto es mejorar el ingreso de los pequeños productores en un 50 o 60%, debido a que con esta tecnología se maximiza el espacio, el producto es de mejor calidad, se evita que tenga hongos, infecciones, entonces mejora el ingreso del pequeño productor. Ese es el objetivo. El objetivo es el beneficio y yo tengo que cuantificar este objetivo, este beneficio. Es decir, esto va a ayudarlo mucho. No ayudar mucho, mucho para mí, poco para otro. Entonces, ¿para qué se crea un proyecto? Yo realmente muchas veces, esa es nuevamente una pregunta que el emprendedor se tiene que contestar, incluso con el riesgo de no tener respuesta y tirar el proyecto. Porque es que yo quiero hacerlo, pero si yo no encuentro el beneficio de lo que hago para quien lo va a comprar y yo no encuentro que ese beneficio sea cuantificable y le justifique comprarlo en este mundo tan competitivo, no voy a poder hacer ese proyecto. Entonces, es un desafío para el emprendedor identificar su objetivo. El objetivo es el beneficio del proyecto y hay que cuantificar ese beneficio y revisen el ejemplo. Si quieren, igual podemos pasarles, Marce, otros proyectos de ejemplo de este año, los que salieron aprobados, como para que los revisen y los conozcan. Pero hay que llenar correctamente. El problema a resolver. El formulario va, nuevamente, va navegando, ¿no? Todos los puntos están vinculados. El problema a resolver es el problema que le resuelve a quienes se benefician del proyecto. Es decir, sí, en el caso del invernadero hidropónico, el objetivo del proyecto es maximizar la producción en un pequeño producto, maximizar la producción en un pequeño territorio, sin tener más ingresos. El problema por resolver es que, entonces ahí se describe, si ustedes ven el ejemplo, yo voy a referir al ejemplo para que ustedes lo lean. El ejemplo dice,
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es un territorio que en tal lugar, sí, tiene estas características, es una tierra árida, azotada por fuertes vientos, no tiene, hay problemáticas con el tema del agua, del riego, las sequías, entonces realmente la producción, los pequeños productores no tienen una buena no hay una buena productividad del territorio, la producción es ineficiente y se desperdicia. Por tal motivo, este tipo de proyecto, un invernadero hidropónico, es muy útil para estas personas. Ahora, el problema a resolver, o sea, estoy hablando de que hay un problema en este territorio y por eso se necesita este producto, este proyecto. Hay un problema. Ahora, este problema a resolver también hay que cuantificarlo y es aquí indispensable. ¿A cuántas personas les resuelve el problema? ¿Sí? Ay, este proyecto, mira, tiene un beneficio impresionante, te va a mejorar al 50% tu productividad. ¿Y a cuántas personas? A dos. Entonces no tengo producto porque yo no voy a hacer una inversión por dos personas, ¿sí? No en este tipo de proyecto comercial. Si yo tengo un emprendimiento, tengo que buscar que ese problema a resolver sea a muchas personas, que serían los clientes. Otro ejemplo, hablamos también de los comederos automatizados de granjas avícolas. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Reducir el tiempo, el 90% del tiempo que los pequeños productores le dedican a darle de beber y comer a los pollos. Tan simple como eso. Pero los chicos, los estudiantes dijeron, vamos a reducir el 80% del tiempo, porque de 5 horas que les daban o utilizaban el tiempo para darles de comer y beber a los pollos, vamos a ir a media hora, que es la limpieza del equipo. Y esto lo identificaron los estudiantes visitando a los productores, con el INTA, revisando, recorriendo, y viendo qué sucedía, cuál era el problema. El problema es que estos pequeños productores en una localidad utilizaban mucho tiempo, ¿sí? Porque no tenían tecnología y entonces el objetivo era perfecto, era reducir el 80% del tiempo dedicado y que este tiempo lo puedan dedicar a otras actividades. Ese era el objetivo del proyecto, a través de los comederos y bebederos automatizados de granjas avícolas. El objetivo del proyecto no era crear un bebedero o un comedero automatizado de granja avícola. Ese no era el objetivo. El objetivo era reducir en 80% el tiempo dedicado a darle de comer y beber a los pollos en las granjas avícolas. Era el beneficio, no el proyecto en sí. El problema a resolver es que en esta ciudad tenemos 300 pequeños productores que no tienen tecnología y utilizan 5 o 6 horas en darle comer en las granjas, que igual se traduce en una falta de cuidado, en suciedad, en enfermedades de las aves. Entonces muestran el problema, pero muestran el problema a un número de personas y me dicen, bueno, es maravilloso, mira, esto le reduce el 80% a los productores avícolas. ¿Cuántos productores hay? Hay dos. Bueno, entonces no podemos crear un proyecto para dos porque no tenemos clientes, por decirlo de esta forma. Sí, entonces el problema a resolver es a cuántas personas, cuál es el problema en ese lugar y cuántas personas están afectadas por ese problema que van a ser beneficiadas. Revisen los ejemplos. Problema a resolver va con el objetivo, sí. Para que haya un proyecto hay un problema que la tecnología resuelve. Comenta experiencias anteriores que no lograron el impacto, experiencias ahí en el lugar, es decir, no, también encontramos, es que en la China hicieron algo similar y no funcionó, no me interesa, no interesa en la China, interesa en ese lugar porque es información para ustedes. Saben que acá hubieron invernaderos hidropónicos, sin embargo no funcionaron en la población. Hace 10 años existieron. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que eran grandes, eran bastante ambiciosos, muy grandes en tamaño, estaban distantes del lugar donde residen los pequeños productores. Ellos no se trasladaban a estos a cultivar. Bueno, no funcionó haciéndolo comunitario. Entonces el equipo hizo la investigación, se dio cuenta que ya anteriormente hubo un proyecto similar, investigó por qué no resultó y una de las causas que ellos identificaron fue que eran comunitarios los invernaderos y que entrevistando a los pequeños productores se dieron cuenta que ellos, este comunitario no les terminaba de cerrar y de resultar útiles, por tanto el proyecto fue kit hidropónicos, uno para cada uno, en cada territorio. Entonces, cuando yo tengo experiencias anteriores, sé qué es lo que ha pasado en territorio, puedo tomar medidas para que mi proyecto no caiga justamente en alguna falencia que tuvo un proyecto anterior. Es investigación que a mí me sirve para tomar decisiones.
El perfil de clientes. El perfil de clientes vimos en el capítulo anterior y está atado con el objetivo. Mis clientes son a quienes les resuelvo el problema. ¿Quiénes son? Está bien, yo ya dije que, por ejemplo, eran los pequeños productores avícolas los que iban a recibir los bebederos y comederos automatizados. ¿Quién es el perfil de mis clientes? Yo tengo que ir al libro y poner en segmentación. ¿Cómo es la segmentación? Porque pequeños productores avícolas es como muy genérico. Generalmente son familias y tal vez el perfil de mi cliente, yo tengo que ponerle, hacer un perfil, hacer una cara, ¿sí? Es decir, identificar quién es. Puede ser los hijos o los productores más jóvenes, porque tal vez las personas mayores no se amigan con la tecnología, así que yo tengo que identificar un cliente principal para mi proyecto. ¿Y por qué es importante identificar el cliente? Porque cuando yo identifico a mi cliente, le pongo un rostro, lo ubico en un lugar, ¿sí? Si yo digo, pequeños productores. ¿Y dónde están los pequeños productores? Ah, están en la periferia de Comodoro. Y entonces, ¿dónde los ubico? Bueno, tengo que ir a recorrer la periferia. Bueno, es bastante grande y con vientos y frío, es medio complicado. Entonces, pero puedo pensar, el perfil de mis clientes pueden ser los hijos, los más jóvenes. ¿Y dónde se reúnen ellos? No, sabes que ellos se reúnen, ellos están haciendo unas capacitaciones técnicas que brinda el INTA, porque generalmente son los más jóvenes los que van a las capacitaciones técnicas del INTA, entonces yo ya tengo ese socio estratégico y yo puedo directamente, en lugar de irme a recorrer toda la periferia, conectarme directamente con el INTA y acceder. Es decir, el punto es, cuando yo identifico a mi potencial cliente, yo lo localizo en un lugar y me dirijo a él. Si yo dejo abierto el espectro a clientes, entonces me voy a tener que sentar a esperar que vengan, y ya sabemos que no van a venir. Entonces yo le pongo un rostro, le pongo muchas características, segmento conforme el libro y lo encuentro. Y cuando lo encuentro, es decir, yo sé dónde está, yo voy allá y soy más eficiente porque en un solo lugar encuentro varios clientes, a ir uno por uno. La competencia. Acá sí tengo que colocar competencia, es decir, cuáles son los competidores que yo encuentro en mi localidad y si no están en mi localidad, a los que acceden productos similares, sustitutos que acceden mis potenciales clientes y también colocar en qué se diferencia nuestro proyecto de todo esto. De pronto que la diferencia es que este es local, que realmente yo estoy al norte de Salta y estos están en Ciudad de Salta, tal vez se diferencia de que realmente no dan servicio técnico y yo sí lo voy a dar, y esto me ayuda a pensar, cuando yo establezco quién es la competencia, me ayuda a pensar en cómo me voy a diferenciar, ¿sí? Y ahora vamos aquí está descripción del proyecto a nivel técnico, que es lo que vimos hoy. Hay que describir el proyecto, revisar el ejemplo. Les vamos a pasar mañana formularios de otros proyectos aprobados para que ustedes lo tengan de ejemplo. Hay que describirlo de forma amigable, que se entienda de qué se trata el proyecto. Y aquí va el croquisado del proyecto. Tengo que hacer el dibujo y tengo que colocar el dibujo del proyecto. ¿Sí? Acá en principales competidores, bueno, estos principales competidores, esto tiene que ver con, eh, acá en la parte de competencia habla acerca de cómo me voy a diferenciar de la competencia y en principales competidores es poner los links de quiénes son los competidores y además esto lo tengo que obtener del proceso de vigilancia tecnológica. El tema de competidores tiene varios ítems porque es indispensable. En general, los emprendedores piensan en productos muy interesantes, innovadores, después y no se fijan en la cantidad de competencia que hay y los precios de la competencia. La capacidad de producción, que es lo que vimos hoy, podemos ya ir viendo, bueno, si yo ya diseñé y desarrollé el equipo y es el diseño del proceso productivo, establezco, bueno, qué tamaño va a tener, qué es nuestra capacidad de producción. Bueno, y el diseño del proceso productivo, que son los pasos. Esto hay que hacerlo con el libro, profes, no lo armen de memoria. Realmente que yo sé que va a llevar más tiempo si yo voy y reviso, va a llevar tiempo si yo reviso el libro y voy llenando que si lo hago de memoria. El problema es que al final tienen más tiempo porque hay que corregir y corregir y corregir y corregir 1000 veces. Entonces, les sugiero nuevamente que revisen la clase, que repasen los temas. Mañana, Marce, nosotros elegimos algunos proyectos que consideramos que son bastante claros y concisos para que ustedes los revisen.
que los estudiantes los trabajen, que los estudiantes los revisen, ¿sí? Que busque, es muy importante de nivel profesional analizar, leer, analizar y sacar una conclusión. Pasamos 5 proyectos, revisen cómo están armados, encuentren un método, identifiquen cómo está el método armado para que armen el suyo conforme ese método, pero no a mano alzada ni de otra forma. No lo armen el formulario para aprobar el programa, porque de paso que no se aprueba sin que no se llene bien el formulario, pero más que eso, ármenlo para aprender una metodología que es útil y que es muy válida. Así que esta era la clase de hoy, que espero que la repasen, revisen el libro. Estamos nosotros siempre a disposición, siempre. Si ustedes quieren enviar un formulario y no están seguros de cómo está, nos envían el formulario y nosotros lo revisamos, les sugerimos, lo corregimos, es decir, de eso no lo duden, pero si no nos hacen llegar los formularios y esperan tal vez al último día para entregarlo, cuando ya es la entrega final, y bueno, ahí lo que se aprueba o se desaprueba. Entonces no esperen a eso si estamos siempre disponibles. Me gustaría escuchar de ustedes comentarios, porque no me digan que está todo claro cuando, bueno, nosotros vimos en las respuestas que no está todo claro, y realmente el objetivo de estas reuniones y de estas clases, siempre lo dijimos, es complementar, no dar la clase, recitar la clase, sino complementar y revisar estos temas. Así que nosotros recibimos 2 formularios. Cuéntenos los demás que el formulario se entrega mañana. ¿Cómo están con ese tema? Profes, profe Claudia, ahí te veo. Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas tardes. escucha? Sí, escuchamos, profe. Escuchándola a usted, me di cuenta que tenemos que revisar y reelaborar la parte de vigilancia tecnológica. ¿Por qué? Porque hicimos lo que usted acaba de decir, no es únicamente colocar en los links, también hay que explicarlos y fundamentarlos. Entonces, escuchándola me doy cuenta que nos falta esa parte, la fundamentación de los links. El uso que le van a dar al Claro, contenido, ¿no? Sí, ¿cómo yo voy a exacto. usar esta información? Exacto. De eso me pude dar cuenta ahora con lo que usted acaba de explicar. La primer parte creo que venimos bien. ¿Cuál es tu proyecto, profe? Nosotros estamos haciendo la propuesta del kit del test de compost. ¿Qué escuela es? ¿Número? La escuela agrotécnica, el Ah, grupo 31. sí, ahí, mira, a ver, vamos a ir con ese proyecto. Hay que describir ahora técnicamente el proyecto, porque la descripción es muy importante, ¿sí? En las alianzas tecnológicas, está bastante bien este formulario, te digo. Hay que ir alineando, por ejemplo, las alianzas, colocar, yo diría uno por uno, en qué exactamente cómo van a colaborar. La vigilancia, ustedes la colocaron, es verdad, pero hay que fundamentar en el sentido de en cómo usaron esa información, ¿sí? En cómo se aplica al proyecto esa información. Eh, Aquí, mira, por ejemplo, en el objetivo del proyecto, ese número va en el problema a resolver, del número de productores, ¿sí? Porque en el objetivo del proyecto, acá, cuando tú dices que facilite y optimice, a mí no me está diciendo algo, no me está dando claridad del beneficio. Nosotros necesitamos claridad del beneficio, ¿sí? Porque es un producto que facilite y optimice la producción de té de compost, fomentando principalmente la agricultura. Siempre también tomar en cuenta que el objetivo de un proyecto es uno solo. Hay que tener un objetivo, más allá de que yo puedo tener un proyecto que genere muchos beneficios, pero me tengo que enfocar en uno, ¿sí? Entonces, el objetivo de este proyecto, ¿cuál es el objetivo, profe? ¿Cuál es el beneficio principal que brinda este proyecto?
Y el beneficio principal, nosotros creemos que es facilitarle al productor la elaboración de su propio componente nutritivo para sus plantas. Es facilitarle la producción del componente nutritivo para sus plantas. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es el problema? O sea, yo hago ¿por qué hago este producto? Porque ahí tengo un problema. ¿Cuál es el problema que tienen los productores? Que ustedes identifican. ¿Qué problema identifican? El problema es que ellos no usan productos que sean orgánicos. Ah, entonces, ¿en qué los afecta el que no usen productos orgánicos? Y los afecta porque en realidad, a ver, ellos comercializan igual el producto. Sería, a ver, nosotros como consumidores somos los que estamos consumiendo, valga la redundancia, productos que no son orgánicos, por ejemplo. Sí. A ver, nosotros siempre como emprendedores tenemos muchas ideas que son buenas, sin embargo, tenemos que encontrar la forma de fundamentarlas porque en el fundamento está la venta, ¿sí? Y muchas veces sucede que hay muchos productos que son muy buenos, pero como no le encontramos ese fundamento, es como que no enganchamos la venta. Por ejemplo, me voy a inventar como para pensarlo. Digamos que el productor por crear este abono o generar productos orgánicos va a incrementar sus ventas. ¿Va a incrementar sus ventas? ¿Tú crees que va a incrementar sus ventas? ¿Hay demanda para los productos orgánicos localmente? Sí. Bueno, Hoy tuve la oportunidad de hablar por teléfono, porque no pude hacerlo personalmente, con el secretario de producción del municipio. tu alianza, Y ahí tienes un socio estratégico. ¿Qué te dijo él? Y bueno, él lo que me dijo es que hay una ordenanza municipal que me la va a compartir, que busca fomentar y apoyar todo lo que sea producción orgánica, agroecológica. A ver, mira, vamos a hacer este ejercicio para que sirva de ejemplo y te agradezco el haber enviado con tiempo. Muchas veces sabemos que, a ver, cuando nosotros repasamos un formulario o repasamos un trabajo realizado, jamás es por criticar ese trabajo, sino que sirva de ejemplo para reformularlo y la mayor ventaja es de quien lo presentó, porque se lo lleva rearmado. Vamos a quedar, mira cómo hiciste vigilancia tecnológica y encontraste que hay una normativa que establece una ventaja competitiva para aquellos que generan productos orgánicos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estos productores, si ellos elaboran este tipo de compostaje, sí, y producen van a incrementar sus ventas. Entonces, el objetivo de tu proyecto puede estar en incrementar, ¿en qué porcentaje podría ser que se incrementen las ventas de los productos orgánicos? ¿Sí? Entonces, esto habría que definirlo y, por ejemplo, ver y también hacer vigilancia tecnológica en el tema comercial, podrías hacer para respaldarte cómo se incrementan las ventas de los productos orgánicos, qué diferencia empiezan a tener, porque el mundo está demandando productos orgánicos. Entonces, tal vez tú encuentras que existe un incremento, porque además van a tener un motor de empuje de la municipalidad, porque seguramente si todos los que entren en este círculo, ellos van a ser promovidos, es decir, van a estar, como se dice, van a tener la primera publicidad, ¿no? Sin pagar. Y entonces podría, por ejemplo, el objetivo es incrementar las ventas, el 50%, el 30%, las ventas de los pequeños productores a través de generar productos orgánicos que son altamente demandados en esta comunidad, en esta ciudad. Entonces, al final el objetivo es incrementar las ventas en tanto por ciento de los productos orgánicos. Tú te tienes que respaldar el porcentaje, buscar en vigilancia tecnológica algo que respalde cómo suben las ventas de los productos orgánicos, es vigilancia comercial,
¿sí? Entonces, ahí es donde van ustedes relacionando. Yo encontré que cuando hay productos orgánicos suben las ventas en tanto por ciento y ese es el objetivo. Entonces, mira, ese objetivo se convierte en el motivo de venta, porque cuando presentes tu proyecto a los pequeños productores, ¿cómo los vas a convencer de utilizarlo? Es que ustedes van a mejorar el 50% de sus ventas, ¿sí? Entonces, porque decirle a un pequeño productor, usted va a mejorar el 50% de sus ingresos por ventas por este tipo de productos, es diferente a decirle, usted va a optimizar su producción, porque no me está terminando de decir nada, ¿sí? Entonces, por un lado, ahí tienes un objetivo. Ahora, el objetivo se ata con el problema a resolver. El problema a resolver, aquí sí podemos mencionar que en esta comunidad existe esta problemática de los fungicidas que están afectando. Tal vez hay alguna información que la municipalidad te puede dar respecto de esto, también normativas, que además parte del problema a resolver es que hay una prohibición también de tales temas que va a afectar a los productores, que todavía hay prohibiciones del uso de ciertos fungicidas que van por etapas y que a veces la gente no se entera hasta el momento que le cae encima. Entonces, acá hay un problema a resolver. A 375 personas, hay productores, que son familias, no son personas, ¿no? Hay un problema que hay que resolver, hay que ayudar a que estas personas, a que estas familias tengan una mejor calidad de vida a través de mejorar su producción y sus ingresos al transformar sus productos orgánicos. Hay un problema que hay que resolver, pero además tienes una gran ventaja porque tienes un socio estratégico para que te pueda acompañar a promocionar. Entonces, yo lo que les quiero mostrar como la vigilancia tecnológica de las normativas y que también del tema comercial, vigilando el tema de los productos orgánicos, cómo funcionan, me va a ayudar a tomar una decisión en relación a un objetivo, y ese objetivo yo lo voy a comunicar, y ese objetivo comunicado, cuantificado, es mi poder de venta. Porque cuando yo salga con mi proyecto a presentarlo y la municipalidad, por ejemplo, arme una rueda de prensa, que es lo que hacen usualmente con los estudiantes cuando se hacen los proyectos, entonces los estudiantes van a presentar es que a través de este proyecto se va a mejorar el 50% o el 30% de los ingresos. Ah, están todos así. ¿Qué tengo que hacer? A ver cómo es. No sé si lo hagan, pero se van a interesar mucho para entender qué hay que hacer, ¿sí? Entonces, eso, lo que sí te digo, si realmente está armada bien la redacción, se hizo muy responsablemente, profe, me gustó cómo se hizo, pero falta como darle estas vueltas para que no me quede tan abierto el proyecto, ¿sí? Es como que Sí. estos cierres es el impacto que tiene que tener el proyecto. Escuchándola, me di cuenta, me pude dar cuenta que falta eso, que nos falta volver sobre lo que hicimos y hacer correcciones, ¿sí? Perfecto. Bueno, te agradezco, profe. Ya entonces lo arreglas para mañana y bueno, ya van dando. Con eso, la vigilancia. La vigilancia te respalda el objetivo, que te respalda el problema a resolver, es decir, tienen que estar vinculados los temas, ¿sí? La vigilancia es para tomar decisiones. Está. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. ¿Alguien más que quiera comentar? Comenten que es muy útil, así se van de paso con el proyecto hecho. Inés, por ahí les aclaramos a los que ya lo mandaron al formulario que si algo que escucharon hoy les parece que tienen que arreglarlo, pueden reenviar mañana. Sí, sí, obviamente. Mañana es el día de entrega. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? No les preguntamos. A ver, la profe Luisa Valenzuela. Profe. ¿No está? Bueno, les agradeceríamos también que coloquen las cámaras, porque vamos tomando asistencia y hay que colocar cámara. Bueno, no está entonces la profe Valenzuela, Marce. La profe Johanna. Hola, buenas tardes. A mí me pasó que al leer la vigilancia tecnológica quise cambiar el proyecto. Fue una cuestión que empezaron a hacer cosas que no
como que no tenía amplitud en el sentido de clientes. Tenía pocos clientes, entonces, bueno, competidores prácticamente no había. Entonces, bueno, hoy le propuse, porque somos 2 profes nada más en este grupo, y no habilito la cámara, perdón, porque ando con problemas de internet, tengo bajo internet, por eso, si habilito la cámara, por eso me corto. Quería aclarar eso, entre paréntesis. Bueno, estamos trabajando con otro profe, y yo hoy le planteaba, haciendo el formulario, de a ver si le cambiamos algo, como para tener más clientes. Así que bueno, ahí la otra profe quedamos en que después nos íbamos a conectar y íbamos a hablar con respecto si le dábamos otro vuelco al proyecto. Perfecto, bueno, cualquier cosa siempre estamos nosotros disponibles, si necesitan algo, e incluso pasarnos un mensajito, nosotros, bueno, en cualquier momento les damos una idea como hizo la profe anterior que presentó y bueno, damos una vueltita como para ir cerrando. Sí, Profe, el formulario lo empezamos a hacer, es más, todo lo amarillo está. El tema es cuando llegamos a lo verde, ahí se nos puso medio cuesta arriba. bueno, lo importante es darse cuenta a tiempo y modificar, como lo dije, un proyecto no se hace de una sentada, es un ir y venir hasta que uno va encontrando todos los vínculos, o sea, va enlazando una respuesta con otra para darle forma a ese proyecto. Bien. Gracias, profe. ¿Algún otro profe? Si no, Teresita González. No está. Bueno, Patricia Inés. No, no te escuchamos, estás sin micrófono. Hola, profe. No, nosotros habíamos presentado, hicimos también lo de vigilancia tecnológica, medianamente los aspectos, por ejemplo, en lo que es competidores del proyecto el competidor más cercano, digamos, a nivel zona, está a 80 kilómetros. Después no hay, así como decía usted, un link de fábrica. Nuestro proyecto es placas antihumedad, se hace con Yo no yeso. la tengo todavía. Ajá. Bueno, me viene bien como para aclarar, el tema de competidor en el mundo en que le vivimos no tiene que necesariamente estar al lado nuestro, es al que tienen acceso en información, es decir, nosotros nunca minimicemos el conocimiento de nuestro potencial cliente, porque nosotros no sabemos quién es nuestro competidor, pero el cliente sí lo sabe. Y el hecho que esté a 100 kilómetros también depende de si él tiene acceso, si se lo pueden enviar, es decir, siempre tomemos en cuenta que en el mundo que vivimos, los competidores no necesariamente están al lado. No, pero en el sentido de que el tipo de producto es muy frágil. Sí, hay competidores, o sea, hay empresas que fabrican esto de primer nivel. El tema es que como el producto es muy frágil, se encarece mucho en el flete. En cambio, si se produce acá, se reduce muchísimo el costo. Entonces quizás la diferencia está justamente en el costo. Y lo que hace el competidor de Montecaseros es, ahí se hace también una especie de alianza porque se establece el precio, digamos, a qué precio venden ellos y esta zona, y se va por zonas. O sea, la empresa por ahí más conocida que tiene, pero tiene franquicias, es San Francisco. No sé si lo escuchó. No. Y Bueno, eso veamos el proyecto. Yo lo que les sugiero, profes, es que revisen la clase de hoy, más aún con el ejemplo que acabo de dar con la profe que presentó, del tema del objetivo, o sea, de revisar todos los temas con el libro, cuantificar. El objetivo es el beneficio, el beneficio hay que cuantificarlo, el problema resolver muy claro. ¿Sí? O sea, el objetivo es porque, por ejemplo, acá en Curuzú, o sea, digamos, el objetivo está acá en Curuzú, donde es un suelo muy húmedo y salitroso. Hay muchísima humedad, o sea, ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es de placas antihumedad. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? Y el objetivo es dar una solución vendiendo estas placas antihumedad, que es de una manera más práctica, de más bajo costo, y en el tiempo, comparando al método tradicional que hay que A ver, picar la más bajo pared. costo, no es nuevamente, pensar en lo mismo método que hablamos colocado en ese proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Es el beneficio, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? Y lo tienes que cuantificar.
que soluciona el problema antihumedad en mucho más tiempo que el método tradicional. Por ejemplo, en un 50%. En mucho más tiempo, en menos tiempo. O sea, en más tiempo dura la solución. Bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo así, a ver, porque por ahí no me está entendiendo. Colocando la placa antihumedad puede estar hasta 10 años sin volver a tocar la pared. Sin embargo, bueno, ¿cómo lo traduces eso en un beneficio cuantificado? No le digas más tiempo. Entonces, a ver, si rearmamos la frase, ¿cómo sería? Y logra la solución a 10 años o casi definitiva del problema antihumedad en las casas adentro. Bueno, viste que no es lo mismo cuando uno habla que cuando uno escribe, pero eso que dijiste, llévalo a un formato escrito, es decir, brinda una solución de mayor a 10 años o mayor al 100% o al 200% de los productos tradicionales de tal cosa, ¿sí? Pero o sea, dice ahí, yo me expreso. No lo recibí, no sé si lo entregó más tarde de lo que yo recibí los proyectos. Ese no lo vi, pero tienes que, si lo entregaste tarde, vi unos que entregaron de mañana. Lo entregué la semana pasada. ¿Cuál, Marcia? Claro, ella entregó antes de la clase 6. No fue reformado en base a la clase de hoy. Pero yo no lo tengo acá, solo tengo 2. Claro, esos son los que llegaron entre ayer y hoy, después de la clase. La profe entregó antes de la clase 6. Bueno, yo te sugiero nuevamente, profe, que lo revises con la clase para la entrega, ¿sí? Que esté redactado de esa forma, que esté la vigilancia tecnológica conforme lo hablamos, me parece que está muy bien el producto. Nuevamente, siempre pensar que hay proyectos que están muy buenos, pero tienen que acompañarse con toda la presentación correcta para que se puedan entender, ¿sí? Porque nosotros, en este caso, te estoy escuchando, pero si lo leemos, tengo que acordarme, igual no lo tengo. Tienen que ser entregados mañana y conforme todos los temas que vimos, ¿sí? Eso no lo olviden, tómenlo en cuenta. Como si ustedes consideran que cumple con todos los puntos, entréguenlo, pero recuerden que siempre lleva más tiempo el recibir la corrección y volverlo a hacer, ¿sí? Bueno, profes, no nos extendemos más. Marce, ¿quieres comentar algún tema en particular? No, o sea, los proyectos que creen que no hay nada que mejorar, los envíen. Siempre les sugerimos, como dije en Eje, esperar la clase de hoy, que la vamos a compartir mañana temprano grabada, y enviarlo en el transcurso del día. Y en base a ese formulario presentado con los puntos amarillos y verdes, es lo que tienen que empezar a trabajar en los videos, más que nada los que tienen muchos estudiantes, para ir armando los videos conforme la ficha que les pasamos al grupo, y cualquier duda, cualquier consulta nos escriben. Bueno, perfecto. No duden en escribir las consultas, así podemos ayudarlos, colaborarlos para que queden perfectos los proyectos. Recuerden a aquellos profes, no sé si es que hay alguien que participe ustedes en innovación social, que los proyectos, nosotros tenemos un programa de emprendimientos de proyectos que son para comercializar. Sí, los proyectos de innovación social no se comercializan, son proyectos que se quedan como unidades demostrativas en las escuelas y se cofinancian. Sin embargo, hay que presentarlos dentro del programa de innovación social para quienes participen, ¿sí? En el programa de innovación social, si no están invitados. Bueno, muchas gracias y bueno, seguimos avanzando, así que no duden en consultarnos cualquier duda e inquietud.